tardes, aquí estamos nuevamente hoy para hablarles de un tipo especial al que muchos le consideran del grupo de los malos, ¿no? Cuando estamos en un mundo que realmente lo que cuesta es diferenciar quién son los buenos y quién son los malos. Hoy les voy a hablar de Joaquín Loera Guzmán, el Chapo. Ese hombre que fue el mayor criminal teóricamente de todos los tiempos, la realidad es esa, ¿no? Porque Al Capone a su lado quedó como un niño de teta, ¿no? Comparado con las atrocidades y el dinero que pudo ganar esta gente. Yo les hablo directamente porque he tenido muchísimo trato con ellos a través de mis libros, mis investigaciones, La última bala, Muerte en Medellín. He tratado directamente con este tipo de gente, he visto lo que son y he visto hasta dónde pueden llegar. Y lo que sí puedo afirmar es que el Chapo fue el más listo de todos. Venía como cualquier traficante o cualquier jefe de cartel pequeño, mediano. Venía del campo, de la miseria, del trabajo, y donde la vida realmente en los pueblos, en aquella Sinaloa, en las montañas de Sinaloa, nada valía nada. Era lógico. Los narcos eran los que ayudaban al pueblo, daban más que el gobierno. Si no había luz en algún lugar, la ponían ellos. Y eso es lo que supo hacer el Chapo, basándose en todo lo que se ha aprendido durante estos años, ¿no? Se ha aprendido mucho de los colombianos, se ha aprendido de sus errores, la ostentación, todo aquello que les llevó al fin les llevó al desastre y a la cárcel en Estados Unidos, que es casi peor que el caos o el desastre. Joaquín Loera fue un tipo que empezó desde lo más bajo y fue creciendo. Por eso mismo, porque era un tipo que no perdonaba, era listo, es el que inventó los túneles, inventó el pasar la droga por debajo de las fronteras. Le acusaban de que él compraba a todo el mundo, que tenía comprados políticos, militares, que nadie podía moverse en México sin que él lo dijera. Eso sí es cierto, que nadie lo podía hacer sin que diera la orden directa Guzmán. Pero no era por eso. Él decía directamente una frase muy famosa suya: yo nunca he pagado ni he comprado a nadie, simplemente les enseño videos de su mujer, de sus hijos yendo al colegio, yo no tengo que pagar a nadie. Y esa era la realidad en la mayoría de las ocasiones. Tú tenías una entrada en San Diego, en la frontera, y sabías que ese día todos los carros que vinieran con la placa terminada en 22 tenían que pasar sin detenerlos. Tenían que entrar por la gate, por la puerta número 5. El señor de la puerta le habían dado dos opciones a los policías que estaban en esa puerta: o te llevas $20.000 para casa, o cuando llegues a tu casa no habrá nadie. Pues hombre, la elección es muy fácil, sobre todo en estos tiempos y en esa violencia que se vivía al otro lado de la frontera. Pero una violencia que tampoco llegamos a entender. Digo, bueno, si México tiene una legislación de tenencia de armas mucho más dura que la española, que ya es dura, ¿cómo tienen hasta lanzacohetes sin ningún problema? Pues solo tienes que ver en los caminos que hay antes de llegar al Paso o a la frontera de Tijuana, en Estados Unidos, en la parte norteamericana, pues cada 500 metros tienes una armería, donde te venden absolutamente de todo. Y luego tenemos el paso fácil por las puertas. Si está todo inventado, señores, todo está inventado, todo es interés. A nadie le interesa que esto acabe, me decían cuando empezó la marihuana a hacerse en algunos estados norteamericanos, a legalizarla. Les pregunté a uno de los grandes que se dedicaban al negocio, le dije, bueno, con esto se han fastidiado, ya se acabó, ya si es legal, no hay tráfico, no hay nada que podamos disparar precios. Y se reía y me decía, pero vamos a ver, si a mí me tienen que seguir comprando, porque ellos pagan impuestos, pagan locales, pagan empleados, pagan luz, y a mí ¿qué me cuesta la mota, la marihuana? ¿Qué me cuesta? Nada. Y al final, ¿qué van a comprar? ¿La marihuana legal para revenderla pagando impuestos, o me la siguen comprando a mí? Me la seguirán comprando. Y esto es un negocio que nunca se va a acabar porque no le interesa a nadie. No le interesa a nadie y ellos siempre quieren dejarlo. Los grandes, como fue Guzmán, todos quieren dejarlo, todos montar unas especies de sociedades financieras en el mundo con 50 millones en cada una, 50 sociedades. Dice, bueno, tengo 2.500 millones de dólares y más o menos me puedo retirar en condiciones. Pero nunca hay tiempo, no te lo pueden permitir, ni los de tu organización,
ni tampoco los que cobran por otro lado. Los gobiernos no te lo pueden permitir, que te vayas como si no hubiese pasado nada y que mañana les va a caer encima pues el peso de la prensa, que es la que siempre machaca todo esto, ¿no? Es cuando la prensa se pone en marcha, es cuando pensamos que está ocurriendo algo y ya no se puede tapar nada. Ahí es donde todo se acabó. Pero sin embargo, hombre, Guzmán hizo cosas que no hizo ninguno. Antes se perdían muchísimos cargamentos. Llegó él al poder, cuando llega arriba dice: no, el primer cargamento que se pierda, que me traigan aquí al que lo perdió. Eran cargamentos que se perdían de verdad o mentira, pero desaparecían. Él mismo ejecutó a esa persona, al que había perdido el cargamento. No volvió a haber más problemas de cargamentos que se perdían, que no había razones, que no sé qué ocurrió. No volvió a ocurrir, no se volvió a perder un cargamento. Era un hombre que a golpe de sangre pues manejaba un mundo de sangre. Pero también hay que tener en cuenta que cómo lo hace, si no. No como el nuevo presidente, ¿no? Que habla de en lugar de tiros hay que darles abrazos a los criminales. Ya te digo yo que todo el mundo tiene un precio. Y en lo de tiene un precio, una cosa que me sorprendió, uno de los grandes también comentándome, cuando le digo: si siempre os queréis retirar, nunca podéis, al final termináis todos pillados, termináis en Estados Unidos como ha terminado el Chapo, con una condena de cadena perpetua más 30 años. ¿Qué queréis? ¿No ves que es imposible que salgáis de toda esta? La respuesta es algo que todavía a día de hoy me está haciendo pensar. Cuando él me dijo: ¿y quién te dice que es Guzmán quien está preso en Nueva York? Yo: hombre, hay pruebas de ADN, ahora mismo la ciencia puede determinar perfectamente quién es una persona, es imposible falsificarlo. Dice: ah, bien, ¿y quién hace las pruebas? La hace un hombre, ¿no? La hace un hombre que es el que también nos apaga los radar, es el que nos deja pasar por las puertas de las fronteras, es un hombre. ¿Tú nunca has pensado que todo lo que puede manejar un hombre es comprable? Ahí está la solución al mayor de los enigmas, que el problema, como siempre, lo tenemos en el hombre. Buenas tardes. A continuación veremos un documental de las diferentes culturas que poblaron ese gran y maravilloso país que es México. México sorprendió a Cortés cuando desembarcó en sus costas por primera vez y nos sigue sorprendiendo a día de hoy. Crisol de culturas, a cada una más impresionante que la anterior, tesoros arqueológicos que no hemos visto en ninguna otra parte del planeta, un placer para los sentidos. Nuestro periplo mexicano se convertiría en un viaje por la historia y el misterio. México DF, la capital de la República Mexicana, la ciudad más grande de América y una de las más grandes del mundo. Sus más de 8 millones de habitantes le otorgan también el título de la ciudad más caótica. Pero no siempre fue así. El pueblo mexica vagaba buscando un lugar donde establecer su capital. Un pueblo compuesto de hombres que venían de las lejanas tierras de Aztlán, que nadie sabe dónde se ubicaba exactamente, pero que nos sorprende mucho este nombre por su parecido a Atlántida. Según cuenta la leyenda, su chamán les había dicho que debían de instalarse en el lugar donde viesen un águila comiéndose una serpiente sobre un cactus. Para desgracia del pueblo mexica, en su migración el 18 de julio de 1325, según se registra en numerosos documentos, encontraron esta visión en el medio de un pantanal, en las inmediaciones del lago Texcoco, y allí decidieron establecerse e iniciar una nueva vida. Vida que fue difícil por las condiciones del terreno, que era un auténtico lodazal. Pero una vez más, las culturas mexicanas antiguas sorprendieron al mundo, construyendo una enorme ciudad, con canales que comunicaban las calles entre sí. Una auténtica maravilla de la arquitectura que dejó impresionados a todos los que llegaron posteriormente,
llegada que sería el inicio del final de su cultura, la conquista de los europeos. La Plaza del Zócalo es el centro neurálgico de la ciudad y me atrevería a decir que del país. Aquí podemos ver chamanes trabajando con su clientela, igual que hace cientos de años. Limpiezas de aura, con el sagrado humo del copal, el incienso que han utilizado todos los chamanes del mundo durante siglos. Daba igual que estuviesen a miles de kilómetros de distancia. El uso sagrado y misterioso de este era el mismo. La cultura mexicana, muy lejos de desaparecer con las modernidades, se afianza más en ella misma y sigue presente en la vida cotidiana de todas estas gentes. Una plaza llamada realmente de la Constitución, pero si preguntas por este nombre, muy posiblemente pocos sepan que te refieres al Zócalo, como se la conoce informalmente. La situación de México DF la convierten en un embudo a 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar, rodeada por altas montañas que guardan la contaminación, evitando que se disperse, convirtiendo la urbe en una trampa mortal en diferentes épocas del año. No le pueden quitar un ápice de la importancia que tiene, como una de las ciudades más importantes e interesantes del mundo. La civilización maya tiene dos momentos. Tiene un momento que arranca en el 500 a.C., aproximadamente, con grandes ciudades, ya desde el primer momento, como el Mirador, como Tintal, como Lamanai, como Tikal. Y luego tiene otro momento que es posterior a lo que llamamos el colapso o el hundimiento clásico. Hay un momento en el 800, 900 de nuestra era en que la gran civilización maya, que se extendía por las selvas del departamento guatemalteco del Petén y los estados mexicanos pues de Campeche, sur de Campeche, Tabasco, pues esa civilización de pronto se viene abajo. Hay otro momento ahí que dura desde el 900 aproximadamente hasta la llegada de los españoles en el comienzo del siglo XVI, que es otro momento de florecimiento, diferente a lo que había habido en el sur y que tiene que ver también con la llegada de influencias en ese momento del resto de Mesoamérica, ¿no? Tlatelolco, los últimos vestigios de aquella ciudad mexica que asombró al mundo. Hoy se encuentran en el centro de la nueva México DF. Aquí comenzó todo un jeroglífico antropológico que aún no hemos podido descifrar, como la de la pareja de esqueletos hallados en las excavaciones, los llamados amantes de Tlatelolco, un esqueleto de un hombre y una mujer cogidos de la mano. Hoy en día están en el mismo lugar que se encontraron. No sabemos si estaban sellando su amor eterno o fueron sacrificados de esa manera ritual. El México de enigmas y misterios se pone una vez más ante nuestros ojos. También llamada la Plaza de las Tres Culturas, es uno de los lugares donde se puede ver en directo la historia reciente de este maravilloso país. Aquí se fusiona la época prehispánica, colonial moderna y todo esto mezclado con pirámides aztecas que nos harían soñar con el pasado, si no levantamos la mirada y vemos los enormes rascacielos que rodean la plaza. Esta plaza está ubicada en lo que fue el mercado de Tlatelolco, ciudad gemela de la impresionante Tenochtitlán, y de donde se abastecían ya las miles de personas que vivían en esta urbe. La estimación más real que hemos podido encontrar sobre la cantidad de gente que vivía en estas metrópolis sería aproximadamente de unas 200.000 personas, que habían conseguido sobrevivir y prosperar en aquel lugar que, aunque estaba construido sobre un lago, este estaba estancado y no disponía de agua potable. Agua que consiguieron los mexicas con una complicada red de caños que demostró una vez más a qué alto nivel tecnológico se movían. Cuando los españoles vieron esto, no podían comprender cómo una cultura a la que ellos calificaban de salvaje y tenían colgados sacrificios humanos por sus calles, habían podido levantar este imperio en una ciudad. Es una civilización esplendorosa, a todas luces esplendorosa. Una civilización que en el tiempo en que se desarrolló, en que evolucionó, que son 2000 años aproximadamente hasta la llegada de los españoles después de 1511,
pues, y sobre todo a partir de 1540, en que ya se conquista la península, pues en esos 2000 años, desde el 500 a.C., logra cuajar una sociedad y una cultura con unos logros en el terreno intelectual, en el terreno artístico, como ninguna otra en Mesoamérica, ninguna otra en toda la América precolombina y de las poquitas de toda la antigüedad. Coronando la Plaza de las Tres Culturas está la iglesia de Santiago, erigida el 3 de agosto de 1531 por los conquistadores españoles. Con esta construcción se daba por terminada la conquista de Tenochtitlán y se dejaba Tlatelolco como un reducto para indígenas liderados por Cuauhtémoc, que obedecían las normas de la iglesia franciscana, que levantó esta construcción religiosa con las piedras de los templos paganos que había en ese lugar. Y para demostrar el poderío de nuestros santos, no falta en el interior de la misma frescos con peleas de nuestro Santiago Apóstol contra los indígenas mexicas, cayendo estos bajo los cascos de su caballo. En la plaza del Zócalo podemos encontrar cualquier demostración de lo que aquí pasaba hace cientos de años. Vemos danzas sagradas, que al igual que en tiempos remotos, sirven para tener comunicación con el cosmos y forman parte de las tradiciones y culturas más ancestrales. En esta danza, la de los 4 rumbos, podemos ver al hombre danzando para poder obtener una conexión divina. Al inicio de la danza, se saluda a los 4 rumbos de los mexicas: el oriente, la luz y el fuego de los guerreros; el poniente, el rumbo de las mujeres del agua, de la vida; al norte, o rumbo de los muertos; y finalmente el sur, el rumbo de las estrellas, del viento. De salud, de abundancia, de paz, en el hogar, en el universo, amor, de caridad, de bondad, de verse el uno al otro, de paz, éxito, que así sea, que les vaya bien, siempre esté bien usted y todo mundo. Gracias por su visita. Nuestro siguiente destino será el corazón del pueblo mexicano, la Basílica de la Virgen de Guadalupe. La religión arraigó con mucha fuerza en los territorios conquistados, pero quizás la devoción que existe en México por la Virgen no se consiguió en ninguna otra parte del mundo conquistado. Da igual el día o la hora en la que se visite la Basílica en el centro de México DF, siempre está abarrotada de gente, fieles con más devoción de la que hemos visto incluso a los cristianos en Jerusalén. La Basílica de Guadalupe, la original, fue construida entre 1695 y 1709. Desde entonces se han levantado varias construcciones a su alrededor, convirtiéndola en un centro religioso, donde las velas arden día y noche, al igual que los sueños o peticiones de los peregrinos, que vienen desde todo México, como si de una Meca del cristianismo se tratara. Es la Virgen más milagrosa, quizás de toda la cristiandad. Se la atribuyen milagros y misterios por doquier. Todo empezó aquel 9 de diciembre de 1531, cuando en las cercanías de la Ciudad de México, la Virgen se apareció al indio Juan Diego y le pidió que transmitiera al obispo su voluntad de que eleven un templo dedicado a ella en el Cerro Tepeyac. En aquel momento, la Virgen entregó a Juan Diego un manto en el que estaba su imagen para que la venerasen, y a partir de ese momento, un sinfín de apariciones y milagros siguieron a esta historia. Pío X proclamó a Nuestra Señora de Guadalupe patrona de toda América Latina. Finalmente, Juan Pablo II beatificó al indio Juan Diego. Pero dejemos a un lado la religión y vayamos con lo inexplicable de la Virgen de Guadalupe. Estudios oftalmológicos realizados a la Virgen demuestran que sus pupilas se contraen y expanden al acercar o alejar una fuente de luz a su rostro. Además, sus ojos poseen los mismos efectos de refracción que un ojo humano, algo imposible de conseguir con un pincel. Pero por si esto fuera poco, cuando tomamos la temperatura de la tela donde está dibujada su imagen, el termómetro marca siempre 36,5 grados, la misma temperatura que un ser humano vivo. La fibra de Emagüey, donde está pintada la imagen de la Virgen, no puede perdurar muchos años.
Así que se pintó una réplica también en la misma fibra de maguey, esperando el momento en que la original desapareciera. Esta réplica se desintegró al poco tiempo, y el dibujo y tela original, con más de 500 años de antigüedad, sigue impertérrito viendo pasar el tiempo y los millones de feligreses que todos los días pasan bajo ella. Pero si en un lugar se guardan los misterios del pasado, ese es nuestro próximo destino. Anteriores a los mayas que ya estaban allí. Teotihuacán, la ciudad construida por los dioses, una de las más grandes ciudades de Mesoamérica. Esta maravilla del mundo antiguo nos espera a 45 kilómetros de México DF. Los orígenes de Teotihuacán son totalmente desconocidos. Cuando los mexicas y aztecas llegaron a estas tierras, encontraron la enorme ciudad abandonada. Se cree que tuvo su apogeo entre el siglo III y el VII, cuando más de 200.000 personas vivían aquí. Una urbe con enormes avenidas, como la conocida como la Calzada de los Muertos, que termina en la pirámide de la Luna después de casi 3 kilómetros entre templos y majestuosas edificaciones. Pirámides, como la del Sol, nos hacen comparar esta cultura una vez más con la egipcia. La pirámide del Sol mide 63 metros de alta, con una planta de 225 metros, medidas casi exactas a las de la pirámide de Keops en el Cairo. Los sacrificios ceremoniales eran normales entre las culturas mesoamericanas y otras del continente. En Teotihuacán, se cree, fueron ejecutadas miles de personas, principalmente prisioneros traídos de muy lejos. A estos se les extraía el corazón y se les arrojaba por las escaleras de la pirámide, en honor de unos dioses que les exigían estos sangrientos rituales para mantenerles con su supremacía sobre los demás pueblos vecinos. ¿Quiénes eran estos dioses que visitaron la tierra? Nos dieron su cultura, pero a cambio nos exigían ser sangrientos con nuestra misma especie para tenerles contentos. Lo interesante. Uno de los mayores enigmas del pasado, lo que ocurrió en el mundo hace entre 3 y 5.000 años, fue algo que cambió nuestra forma de vida y adoración religiosa a unos seres que, según el legado de todos los pueblos antiguos y de la tradición, nos visitaron en primera persona. ¿Qué ocurrió en Teotihuacán para que exista ese vacío en la historia? Otra de las cosas únicas que podemos encontrar en Ciudad de México es el mercado de los brujos. Aquí podemos encontrar todo tipo de artilugios y aditamentos para trabajar con el mal, pero lo que convierte en diferente este lugar es la nueva religión aquí creada, la religión de la Santa Muerte. Una religión que en un principio solo tenía como creyentes a expresidiarios y delincuentes comunes, pero cada día que pasa tienen más poder. La Dama de la Guadaña es adorada como si de una imagen de culto católico se tratase. Santos como Malverde se venden aquí para adorar en los altares. Malverde en este caso es el patrón de los narcotraficantes, y en los caminos por donde discurre el tráfico de estupefacientes siempre hay capillas con su imagen. Estamos en uno de los barrios más peligrosos del DF, y debemos de tener mucho cuidado al entrar aquí con cámaras, lo que está a punto de costarnos un disgusto. El Museo de Arqueología de la ciudad es uno de los más importantes de América, y yo me atrevería a decir que del mundo. Aquí podemos encontrar la historia milenaria de México en piedra, pues oro no encontraremos nada. Este viajó fundido a la vieja Europa para financiar guerras absurdas. Las diferentes culturas que por aquí pasaron dejaron su historia escrita. Códices mayas, los pocos que se consiguieron salvar de la quema por los españoles, que al no comprender aquellos jeroglíficos los consideraban diabólicos y los tiraban a la hoguera, una hoguera en la que sucumbieron cientos de años de historia. Aquí podemos encontrar el tesoro del rey Pacal, en una reproducción exacta de cómo era su tumba y cómo fue encontrado aquel monarca de una estatura muy superior a la corriente en aquel tiempo, y con unos grabados en la lápida de su tumba en la que se ve a un hombre manejando una especie de nave espacial.
o el árbol de la vida, como califican los arqueólogos, para darle una explicación más lógica a la ilógica. A otros hombres. Viracocha, el dios que vino de los mares, que visitaron antes el Nuevo Mundo que los españoles. ¿O acaso, por qué llevaban las carabelas de Colón la cruz templaria en sus velas y no la católica? A lo mejor, el almirante, entre sus numerosos secretos, sabía que otros estuvieron allí antes, y viendo un símbolo conocido, los indígenas les recibirían con parabienes, creyendo que Viracocha volvía para salvarles, como dicen todas las leyendas de las distintas etnias nativas sudamericanas. Pero volvamos nuevamente al enigma. ¿Para salvarles de quién? Figuras de hombrecillos extraños, semihombres y semianimales, vestidos con ropas que parecen salidas de la película Star Wars. Los mayas desarrollan una escritura que es exactamente igual que la de los antiguos egipcios. Un sistema silábico exactamente igual que el que utilizaban los antiguos egipcios. Con una adición, además, y es que es una escritura de una belleza plástica sorprendente. Entonces, esa escritura maravillosa les permitió registrar. Es decir, que si nos ponemos estrictos en este sentido, es la única de las culturas mesoamericanas que escribió historia, que recogió su pasado, sus tradiciones, sus acontecimientos, los acontecimientos, sobre todo de carácter político, los registró en su escritura jeroglífica, ¿verdad? En el Museo de Arqueología de México no viajamos solo al pasado, sino que también estamos haciendo una maravillosa incursión al futuro, un futuro que nos podría aclarar muchas de las enigmáticas figuras que aquí vemos. Aunque después de esta inolvidable visita, más que aclarar las dudas que trajimos, salimos del museo con muchísimas más. Hemos visto maquetas de Tenochtitlán que nos han dejado absortos. ¿Cómo podían realizar aquellas construcciones? O la cultura olmeca, con esas cabezas de piedra con rasgos totalmente africanos o negroides, en una cultura superavanzada que reinó en territorio mexicano y no tienen nada que ver con las facciones de cualquier otro nativo de cualquier tiempo anterior o posterior a ellos. Una raza que estuvo allí, gobernó y desapareció. Sociedades sangrientas o salvajes que no cuadran con la increíble tecnología que poseían. Vivían en enormes ciudades de las cuales desaparecieron sin dejar rastro. Dioses que no hemos visto en ninguna otra parte del planeta, o sus construcciones semejantes a las que encontramos en el norte de África, además contemporáneas a estas, donde en la misma época florecía otra gran cultura. Un mundo inexplicable que nos ha fascinado. Hemos intentado resolver algunos de sus grandes misterios, aunque muchas veces haya sido planteando preguntas que nos han dejado aún más atónitos. Nos damos cuenta que esta cultura alberga muchos misterios que quizás nunca lleguemos a descifrar, al menos desde este mundo.